detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Que se porten bien, que pronto le van a dar la libertad, que pronto los volvemos a reunir otra vez. Aún hay 58 menores de edad detenidos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. El régimen de Maduro informó sobre las excarcelaciones luego de que diversas organizaciones no gubernamentales anunciaran la medida con la que han sido excarcelados 131 de los 225 beneficiados, tras más de 3 meses de cárcel por protestar por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que le otorgaron el triunfo en la elección presidencial del 28 de julio a Nicolás Maduro. El fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab, dijo que las medidas fueron otorgadas luego de solicitar ante los tribunales revisar estos casos. Retó a la oposición en un programa de opinión en el canal Venevisión a presentar pruebas sobre los menores detenidos. Yo quiero que me muestren un solo caso de un niño que esté detenido en edad escolar, porque han dicho que no, un niño en edad escolar, pero ¿cuál es ese niño? Uno de los excarcelados agradeció a los familiares de todos los presos políticos por no abandonarlos. Inesperadamente yo no esperaba esto hoy. Dios es grande, Dios es grande. Y al apoyo de cada uno de ustedes. Amén. Que están dándole el apoyo a sus familiares. Gracias. El Consulado de España en Caracas informó que el sábado 16 de noviembre, 2 ciudadanos de nacionalidad española, presos políticos de Venezuela, fueron excarcelados con régimen de presentación y con el impedimento de ofrecer declaraciones a la prensa. Sus identidades permanecen anónimas. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron su alivio por la excarcelación de presos políticos de Venezuela, destacando que este hecho representa un paso hacia la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La ONU ha alertado sobre el aumento de la violencia de género en el mundo. Información que llega desde Europa Press. La Organización de Naciones Unidas ha alertado del considerable aumento de los casos de violencia de género registrados en todo el mundo en el año 2023, con un incremento de un 50% en comparación con el año anterior. Las estadísticas son alarmantes. Casi 1 de cada 3 mujeres y niñas en todo el mundo sufrirá violencia física o sexual durante su vida, ha señalado ONU Mujeres en un comunicado como recordatorio de la violencia generalizada que enfrentan las mujeres y las niñas a nivel mundial. La agencia de la ONU ha matizado que en 2023 esta violencia se intensificó para al menos 51.100 mujeres, hasta convertirse en feminicidio, y que más de la mitad fue cometido por parejas íntimas o miembros de la familia. Así, desde ONU Mujeres han criticado que los sistemas y estructuras diseñados para proteger a las mujeres y las niñas están fallando, y que el aumento de los feminicidios que se ha registrado es la evidencia máxima de ello. Por esta razón, han hecho hincapié en la necesidad de que los gobiernos promulguen leyes para garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violencia de género, así como en el carácter esencial de la financiación de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. A nombre del equipo, Tony Simons, en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán, en la producción del espacio, y este servidor Alejandro Marcano Santelli, con información que tiene que ver con liberación de los presos políticos que tiene el régimen de Venezuela después de las elecciones tan cuestionadas del pasado 28 de julio. Según Foro Penal, son más de 1.900 personas. Ya vamos a tener un representante que nos va a hablar de ello y de estas excarcelaciones que se han producido, pero en el marco también de la muerte de un preso, también que se le había negado asistencia, y que, dicen algunos analistas expertos, el régimen está tratando de apaciguar lo que pudiera ser este nuevo evento. No es la primera vez que le ocurre que una persona que está sin libertad por pensar diferente al régimen es maltratado, vulnerado, vejado dentro de las prisiones del oficialismo. Después de presentar a Carlos Gutiérrez, abogado y miembro del Foro Penal, quiero decirte que también nos acompañará en el día de hoy desde Argentina, Leandro Gasco, periodista. Vamos a hablar de una persona que va presa, y en este caso dicen también expertos con todos los méritos del mundo, fue aliada de los Castro, de Canel, de Chávez, de Nicolás Maduro. Se trata de Cristina Fernández de Kirchner. Ya vamos a hablar de ello, pero quiero comenzar con esta liberación y en particular una campaña que yo creo que hay que hacer un reconocimiento enorme a las madres de estos menores de edad, porque había 69, y corrígeme las cifras, Carlos, cuando quieras, y por favor si me equivoco en alguna de ellas, ¿no? De todos estos presos había 69, o quedan 69,
y han liberado tan solo 11 menores entre 14 y 17 años. Bienvenido, Carlos. Saludos, ¿cómo estás, Leandro? Espero estés muy bien. Sí, en efecto, nuestra certificación que estamos constantemente actualizando, la última que hicimos y publicamos el 28 de octubre, estaban adolescentes entre 14 y 17 años, 69 detenidos. Lógicamente hay un número que cambió con ocasión a lo ocurrido el día sábado de forma extraordinaria, y bueno, que eso es parte de lo que vamos a comentar en el transcurso de esta entrevista. Ok, pero vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hablar de esta liberación y cómo la están viendo ustedes. Yo sé que ustedes son una organización no gubernamental. ¿Qué ocurrió el sábado? ¿Qué motiva, según tu criterio, estas liberaciones? Sí, en principio, desde el inicio de todo lo que fue el proceso postelectoral, que fue lo que nosotros empezamos directamente a afianzar un poco más lo que fue la defensa de todos los de este número tan alto que subió en estos últimos meses. Fuimos denunciando en cada etapa las vejaciones y la violación al debido proceso, con ocasión incluso a detenciones sin ningún tipo de orden judicial ni nada de ese tipo. Y tomando en cuenta el motivo, más que todo lo vemos más que todo es por el costo político que en principio el mismo régimen puede sentir al momento de toda esta denuncia que constantemente estamos haciendo, a pesar de que se nos ha bloqueado en muchas ocasiones la defensa efectiva de estos detenidos, ya que no se nos ha permitido incluso prestar la defensa propia en los tribunales. A muchos de ellos hemos estado igualmente asistiéndoles con nuestro equipo de abogados a lo largo de todo el nivel nacional, ya que estamos distribuidos a nivel nacional. Y bueno, desde el sábado, bien temprano, esto ha pasado en otras ocasiones, acuérdense que son medidas que se toman muy bodegueras, muy tomando en cuenta el costo político, visto las denuncias y todas estas cuestiones que estamos constantemente presionando, liberan finalmente parte de este gran grupo de personas que fueron detenidos. En todo caso, el día sábado, desde la madrugada, se empezaron a producir ciertas excarcelaciones de presos políticos, específicamente de la situación postelectoral, que es lo que ha tenido más efervescencia de las denuncias que hemos hecho a lo largo de todos estos últimos meses. Hasta el momento hemos registrado y verificado 131 excarcelaciones. Eso no implica automáticamente sabemos que cada número cuenta sin duda alguna, pero se mantienen más de 1.700 presos en este momento. Y comúnmente estas medidas, estos 131 excarcelaciones, son realizadas previa revisión de medidas solicitadas por el Ministerio Público, visto también la oposición y el impulso que hemos denunciado constantemente. Hoy lunes, estos excarcelados, estos 131, igualmente deben acudir a tribunales porque se le van a imponer igualmente medidas sustitutivas. O sea que hay que entender y dejar muy claro que estas liberaciones no constituyen libertad plena. Los procesos judiciales continúan y lamentablemente continúan esas medidas de cautelares que son parte de la misma persecución que sigue el régimen, pero continuamos con la misma lucha de defensa y es parte podemos cristalizar que es una buena noticia, tomando en cuenta que se están produciendo estas liberaciones de primera mano. Bueno, es una buena noticia, como dices tú, sin embargo son procesos que continúan, es decir, no tienen libertad, lo único que no están en prisión y sus madres sometidas a esta vejación de viajar sin dinero, sin recursos para poder estar al frente de dormir, que yo creo, insisto, Carlos, y ahora le pregunto a Leandro Gasco también la opinión, que han sido un baluarte para mostrarle al mundo estas mamás y aquí se ha apartado un poco el liderazgo político, debo reconocerlo, el liderazgo político en un tuit, en una oportunidad, hay que liberar a los niños, pero las madres pernoctaron frente a estos recintos penitenciarios a 4 o 5 horas y alejados en condiciones inhóspitas, bajo lluvia, sol, para reclamar que liberaran a sus hijos, ¿no? Así que es importante. Leandro, esta situación también es vista por analistas, más adelante vamos a hablar de Cristina Fernández, la expresidenta argentina, por analistas como una puerta giratoria, y así lo denominan también algunos analistas venezolanos, ¿no? Es decir, el régimen libera, y ocurre en Cuba, ocurre en Nicaragua, pero ellos siguen arrestando a otros. ¿Cuál es tu lectura como periodista? Bueno, con respecto, me parece muy importante la labor de Foro Penal, me parece que las madres son las verdaderas heroínas, sin dudas. Después sí, las fallas, el entorno, la situación, se dice, bueno, liberan 131, lo hacen después de lo que aconteció con Jesús Manuel Martínez Medina, Manolín,
en Anzoátegui. Bueno, no sé, la indignación popular lleva a una liberación que también va a traer, porque no es que, como bien decían recién, van a gozar de libertad plena, sino que hay imposiciones, el tema de las medidas sustitutivas, en definitiva siempre siendo rehenes, elementos de canje, de distracción, de negociaciones, en donde siempre está la oscuridad, ¿no? Está bien que se libere, sí, pero se lo hace como siempre, como parte de amenazas, de indefensión, de chantaje. Esa palabra está bien puesta, de chantaje, y más cuando avanza la indignación popular ante muertes, asesinatos. Me parece que esto hay que considerarlo claramente. Y además, bien están las cifras que se mencionaban, más de 1.700 presos políticos que aún siguen. Había 2.000, los 69 menores. Me parece escalofriante esto, y ojalá que algún día tengamos un cambio real. Los que tienen que estar presos son todos quienes integran esa tiranía, ese narcoestado. Carlos Gutiérrez, a quien están escuchando, señores, es periodista argentino, Leandro Gasco. Voy a pasar nuevamente con Carlos Gutiérrez, abogado y además miembro de esta ONG Foro Penal, que es la que he estado monitoreando y dándonos información que utilizamos nosotros para incluir en nuestros reportajes, en nuestros distintos programas aquí en Martín Noticias. Carlos, algo que no quiero que pase debajo de la mesa es el tema de lo que es el funcionamiento. Leandro aspira, como creo que todos, primero es alcanzar la libertad de nuestros pueblos, y es la lucha y trabajo de cada uno de nosotros. En particular, nosotros en Martín Noticias pues abogamos por la defensa de los derechos humanos y la restitución en la denuncia constante de lo que ocurre dentro de nuestros países para que la comunidad internacional no lo olvide. Pero hay un tema fundamental en esto, ¿no? El régimen que tiene todavía el poderío. Yo nombraba al estamento político, que no hace mucho. Hay que recordar que María Corina Machado está en la clandestinidad, buscada por el régimen. Edmundo González Urrutia está fuera. Muchos de estos presos políticos son precisamente cercanos a María Corina Machado. Se hablaba de un centenar de ellos, y la mayoría jóvenes que salieron después del 28 a protestar por lo que consideraron fue un fraude en ese proceso del 28 de julio. Entonces, para concretarte la pregunta, el régimen lo que hace es arrestarlos, alejarlos de sus familias, impedirles defensa particular, los acusa de terrorismo, y parece que no hay nadie que le ponga como la cascabel al gato. Es decir, el régimen va a seguir haciendo y está haciendo lo que le da la gana en este sentido, Carlos, según tu criterio. En principio, sí, se puede entender de que está haciendo lo que le da la gana. Pues, sin embargo, se está formando sin duda alguna bastante material, y siguen creándose material de las múltiples noticias, de las múltiples denuncias que constantemente hacemos, incluso desde el punto de vista internacional. Dentro del Foro Penal, nosotros hemos establecido, dentro del Manual de Litigio Estratégico, que es como nuestra Biblia, vamos a llamarlo así, dentro del esquema de trabajo que hacemos, las diferentes categorías de presos políticos, y mucha gente puede entender que un preso político o un perseguido por razones políticas es estrictamente un político en sí, pero el margen que nosotros hemos tratado de explicar, expandir, y aplica perfectamente para los casos de Nicaragua, Cuba o países que lamentablemente se encuentran bajo esa misma represión. Nosotros establecimos 5 categorías muy puntuales, y los establecemos como categorías: exclusión, intimidación, propaganda, extracción, venganza, rehenes incluso. Y si nos vamos, por ejemplo, a explicarte uno de ellos, la categoría de extracción, que la determinamos como aquellas personas que son perseguidas regularmente o privadas de libertad, con el fin de extraer información que permite la ubicación a personas que están siendo perseguidas con fines políticos. Y ahí se encuentran familiares, amigos de esa persona. O sea que no necesariamente el régimen ataca a un preso político en sí, ataca a un familiar o ataca a un amigo de alguna persona que tiene un interés con el único fin de formar esa presión como tal. Y todas estas denuncias, todo este margen tan amplio de lamentable ataque que hay por conciencia, nosotros la hemos perfectamente evidenciado, la hemos estructurado en cuanto a información, y es la que forma parte de todas las denuncias que incluso en la Corte Penal Internacional actualmente se encuentra. Y tú puedes ver que incluso muchos de estos jóvenes que lamentablemente fueron detenidos y que, o igualmente hablando, como el caso de Manolín, que lamentablemente murió estando en custodia por parte del régimen, tú ves que perfectamente califican en la categoría de intimidación.
esa categoría que te hablaba ahorita, aparte de la extracción, que va enfocada en esas personas que si bien no representan una amenaza individual para el régimen, el régimen los detiene, el régimen los persigue, con el único fin de intimidar al sector o al grupo que pertenecen. Entonces, a veces no necesariamente el ataque va dirigido a un político en sí, sino a cualquier persona que esté vinculada en esa categoría. Por eso es importante evaluar de que todo este tipo de presiones, ataques y persecuciones están siendo reseñadas, perfectamente sirven, se puede entender que ellos están haciendo lo que les da la gana. Sin embargo, precisamente estamos en esa posición pues de denuncia constante, de defensa firme y promoción y defensa de derechos humanos, que no vamos a descansar hasta tanto estén completamente liberados todos. Bueno, y es una tarea a la que agradecemos, sobre todo su trabajo pro bono, lo que hace la ONG Foro Penal, de verdad, dentro y fuera del país, es importantísimo, así que te agradecemos, Carlos. Mira, Leandro, vamos a pasar ahora con Cristina Fernández. No quiero dejarla porque dentro de las malas noticias, esta es una de celebrar, porque sobre todo la justicia tiene documentación, y lo celebro yo en particular, y lo digo, porque hay muchos casos de desfalco a Venezuela. Recuerdo todo el dineral robado a los erarios de nosotros los venezolanos para sostener campañas del fallecido Néstor Kirchner, el ex esposo, también expresidente de la Argentina. Yo te preguntaba ayer un poco explicar qué significa esto que ha hecho Javier Milei. Sabemos la línea que tiene el ya no nuevo presidente, pero el que rompió con esos 12 años de kirchnerismo, aliado de la libertad, y que está empeñado en poner a los corruptos tras las rejas. ¿Qué está pasando con Cristina Fernández cuando nos llega la información recientemente de que va a ser por 6 años, pues, en una de las causas que lleva? Cuéntanos un poco, porque sé que al final me dijiste que no la vamos a ver en prisión. ¿Por qué razón? Bueno, en principio esta causa llevó 16 años, o sea, hace 16 años que está la denuncia por asociación ilícita vinculada a la obra pública. Es importante que se la condene 6 años. Ahora, ¿va a ir presa? En ese aspecto me parece que es lo más sensible, no, y hay que entender claramente la situación. El artículo 375 del Código Procesal Penal dice claramente que para que realmente eso se produzca, se debe ejecutar una sentencia y debe estar firme. ¿Por qué? Entonces Cristina Kirchner ahora apela por esta causa de vialidad y marzo, abril va a llegar a la Corte y eso tendrá que evaluarse y se va a demorar bastante tiempo. La Corte Suprema también tiene que resolver otras 3 causas. Esta vendría a ser la cuarta. Lo que pasa es que en esta cuarta de vialidad está condenada. Ahora, está la del dólar futuro, la de los hoteles fantasma, Otesur, los sauces, y la del memorando de entendimiento con Irán, la denuncia del asesinado fiscal Nisman, que también son expedientes en instancia de juicio, que después no se realizó ninguno, que no hubo condena como en el caso de vialidad y que fue sobreseída por casación. Ahora, esta causa de vialidad, que es el cuarto expediente, deberá resolver la Corte Suprema, pero lo que sucede es que como ella tiene más de 70 años, en el caso que quede firme la condena, estaría presa con sus lujos en su casa. Eso es un tema, ojalá que algún día se cambie. Ahora, me parece como importante esta cuestión, cuando el pueblo a lo mejor decía que el presidente Milei tomaba esa espada, digo, bueno, se está limpiando un poco la justicia y se condena a Cristina Kirchner, y el pueblo empezó a decir, no, pero esto viene de hace 16 años, la justicia se demoró. Entonces está bueno porque entonces Milei escuchó esta situación y dijo, yo voy a accionar de otra forma. Y el accionar de otra forma indicó que se le quite la pensión, la jubilación de privilegio que tiene Cristina Kirchner junto a la que cobra por su ex marido Néstor Kirchner, más de 35 millones de pesos que está cobrando, que eso se le va a quitar. Por supuesto que ella lo va a apelar, pero me parece positivo esto en virtud de la condena, y también que se le quite la jubilación de privilegio al vicepresidente kirchnerista Amado Boudou, y ahora se van a revisar otras jubilaciones de privilegio, que son como 139 jubilaciones multiplicadas de las que cobra un ciudadano común, ¿no? Es decir,
siguen teniendo los políticos muchos privilegios y hay que atacar eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco así la explicación, Alejandro. Sí, y bastante conformes. Y le pregunto a Carlos Gutiérrez, tú y yo, Carlos, como venezolanos oímos esto, en un país que hasta hace poco pues funcionaba muy parecido a lo que es Nicaragua y Venezuela. Cuba no cabe en la comparación, pues sabemos que después de 65 años hay un partido único y un control absoluto de todas las instituciones. En nuestros países todavía había instituciones, bueno, yo creo que Venezuela está muy parecido a Cuba, todo el control lo tiene, creo no, estoy convencido que todas las instituciones están controladas por el oficialismo, pero en Argentina no lo logró, pues el oficialismo tras más de 10 años, más de una década. Pero cuando tú oyes este tipo de noticias, te pones a pensar, porque yo veo cuando arrestan a los jóvenes, hay unas elecciones marcadas, no hay cómo revertirlas, la comunidad internacional, por supuesto, ahora pasando muchas otras cosas. Venezuela no es un tema importante para los grandes países, y tenemos guerras, esperando un cambio político aquí en Estados Unidos el próximo 20 de enero. Pero entonces yo oigo esto, lo de Cristina Fernández, y por eso decidimos invitar a Leandro, y yo decía, bueno, nos genera un poco de esperanza, pero ustedes que están de cerca viviendo una de las peores etapas de las acciones que hacen estos regímenes, ¿no? Que llegó a algo que Cuba sí estuvo muy acostumbrada, porque lo han hecho recientemente, el fin de semana también pasó en protestas que hubo en algunas comunidades del oriente del país, pero nosotros nos veíamos el arresto de pequeños de 14, 13 años, 17 años y además responsabilizados de terrorismo por simplemente salir a la calle, ¿no? Y la mofa que hace el régimen y los oficialistas, precisamente ellos se van a poder ir a la cárcel, tienen que pagar las consecuencias. Entonces, la pregunta es, porque vemos este tipo de acciones que pudieran llevar a enfrentar a la justicia. La justicia no es de nosotros, sino a la justicia, decir, señor, usted se robó un dinero del gobierno venezolano y lo usufructuó, usted no puede estar libre, usted tiene que pagar esto. ¿Te genera un poco de confianza o has perdido esa fe en que pronto podemos alcanzar una solución a nuestra crisis? Mira, a pesar de la amenaza constante, que no solamente tiene parte de la población venezolana, sino propiamente nuestro equipo del Foro Penal, donde tenemos incluso actualmente detenidos a abogados defensores que simplemente electoralmente haber ido a cárceles, de ir preguntando si habían detenido producto de esas medidas. Y a pesar de que tenemos toda esa situación en contra, en un sistema de justicia que en principio no existe una objetividad pro hacia la justicia propiamente dicho, nosotros tenemos siempre esa iniciativa, esas ganas de seguir luchando. Somos realistas ante la realidad, ante la condición que vivimos. El hecho de ser realista no implica ser pesimista, tenemos una esperanza constante, por eso es que celebramos siempre, incluso la continuación de investigación que la Corte Penal Internacional mantiene abierta, y hemos participado y contribuyendo con todos nuestros récords y todas nuestras defensas y cuestiones que hemos tenido a lo largo de todo estos años, ¿no? Donde se ha pronunciado mucho más la persecución, y viendo lo que es el derecho comparado, viendo lo que ha sucedido en otros países, esa esperanza sigue intacta, esa realidad sigue intacta de seguir luchando, nos motiva a seguir adelante, y a pesar de eso, o sea, la lucha no va más allá, como hablamos de las excarcelaciones, porque parte de todas esas personas, más de 9.000 personas de los últimos 10 años que hemos tenido este récord, esta información que hemos publicado constantemente, 9.000 personas todavía siguen bajo restricciones de libertad. Entonces es injusto hablar de que tenemos que vamos a colgar los guantes. O sea, nuestra intención como organización pro bono, que tenemos la mejor disposición, y a pesar de las persecuciones incluso internamente contra el mismo personal, es continuar y seguir denunciando, seguir firmemente, incluso con organismos de carácter internacional, que, repito, los tiempos políticos, los tiempos de la justicia son muy diferentes, pero sí nos genera mucha tranquilidad saber de que se hace, la justicia tarda pero llega, y vamos a conseguir, Dios mediante, esa libertad que queremos para todos los presos políticos. Y termino contigo, Alejandro Gasco, periodista. Este optimismo, esta esperanza que mantiene Carlos Gutiérrez, abogado y miembro del Foro Penal Capítulo Miami, ¿tú la tienes? Sí, yo la tengo, pero me parece que tenemos que luchar día a día. Por ejemplo, ahora yo lo que quiero decir es que me parece que la comunidad venezolana de Brasil tiene que reaccionar ahora que está lo del G20,
No puede ser que vaya nuevamente el embajador mandado por el tirano Maduro, Manuel Badel, y que vaya como si nada, como si la farsa de las elecciones y los presos políticos son nada, y que el mismo Lula diga que no se va a involucrar en la crisis venezolana, que no es una crisis, es producto del narcoestado terrorista, de una verdadera tiranía. Así que la solidaridad con los venezolanos de Brasil también, para que las cosas no pasen como si nada. Eso es lo que tenemos que hacer todos los periodistas y los ciudadanos comprometidos. La denuncia que no puede parar. Muchísimas gracias, Alejandro Gasco y Carlos Gutiérrez, a Tony Simón en los controles técnicos también, y Alejandro Sayas Bazán.